Pues lo primero que alguno de vosotros se puede estar preguntando es el porqué de este tema, porque seguramente muchos de vosotros lo tenéis claro, bastante claro, o muy claro, ¿no? Otros no tanto, otros a lo mejor estáis pensando, bueno, ya me va bien porque tengo un primo, o tengo un amigo, o tengo tal persona, o a lo mejor no es ninguno de los casos, pero os encontraréis en un momento en que tendréis a un cristiano que os diga, mira, estoy saliendo con tal chico, con tal chica, sé que no es cristiano, pero tampoco pasa nada, ¿no? Y ahí en ese momento diréis, ay, a ver si me acuerdo de alguno de esos versículos, o de esos argumentos que hablábamos en aquel estudio de jóvenes, ¿no? Para poder presentarlo. Y este es un tema sumamente importante por varias razones, y creo sobre todo en nuestro país, en España, y en muchos otros países, principalmente donde los cristianos son una minoría. Entonces el salir de novios y el contraer matrimonio con un no creyente, pues está a la orden del día. Es una gran tentación. Hay cristianos que conocen perfectamente lo que la palabra enseña, y a sabiendas de eso, pues desobedecen la palabra, casándose con un no creyente. Hay otros que no han tenido esa instrucción, y supone pues un conflicto ético. ¿Qué tengo que hacer ahora? Nadie les ha discipulado en cuanto a ese tema, ¿no? Entonces, por eso mi interés en grabarlo y darle un poco de difusión al tema, porque es un gran problema aquí en nuestro país. No me atrevo a decir que es la razón, pero sí una de las razones por las cuales el pueblo evangélico es tan pequeño en España. El otro día Elizabeth y yo veíamos un reportaje en televisión que hablaba sobre el uso de la lengua catalana, del catalán, en la Cataluña Nord. Sabéis muchos de vosotros lo que es la Cataluña Nord. Es esa zona del sur de Francia, donde esa franja, el Rosellón y otras provincias, donde se hablaba mucho el catalán y se está perdiendo. Y hablaban y daban una explicación rápida de por qué se estaba perdiendo el catalán allí de generación en generación. Los abuelos eran catalanoparlantes, tienen hijos que son bilingües, que son catalán y francés, y los hijos bilingües se casan con alguien francófono, usan el francés en casa, y los nietos ya son francófonos. Tercera generación y ya se perdió la lengua catalana. Y mientras yo veía aquel reportaje, digo, es exactamente lo que pasa con la fe cristiana. Abuelos cristianos, hijos bilingües espiritualmente, si eso se puede llamar de alguna manera, se casan con un no creyente y la siguiente generación perdida. Volvemos a empezar. Y en este país estamos siempre evangelizando primera generación. Siempre volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. O sea, el pueblo evangélico no tiene ni el crecimiento vegetativo, que es prácticamente el ser hijo de creyente, y nieto de creyente, y bisnieto de creyente. Incluso eso se pierde porque hay generaciones de cristianos que se casan con los cristianos, y como vamos a ver, una de las consecuencias es que las siguientes generaciones se pierdan. Sobre matrimonio, solo un versículo, lo tenéis ahí, Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un versículo repetido varias veces en toda la Biblia. Dios instituye el matrimonio y nos da completa libertad para casarnos con quien queramos. Da igual si sois de etnias diferentes, de culturas diferentes, de lenguas diferentes, si uno es alto y el otro es bajo, si hay 20 años de edad de diferencia. No hay ningún criterio más en la palabra, salvo, y ahí para el cristiano, hay una salvedad, que sea en el Señor, que sea con otro cristiano. El mundo en el que vivimos está completamente obsesionado con el tema de la compatibilidad, lo habréis oído 1000 veces. Si somos o no somos compatibles de caracteres, o si somos compatibles o no sexualmente. Se habla mucho de la compatibilidad. La única compatibilidad que la palabra de Dios nos exige es la compatibilidad espiritual. Un creyente se puede casar solamente con otro creyente. Y vamos a ver varios pasajes, vamos a hacer un maratón, una especie de maratón bíblico. Y normalmente cuando hablamos de un tema, dividimos entre Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy lo vamos a dividir de otra manera. Vamos a dividir antes del Éxodo y después del Éxodo.
Ya veremos por qué. Porque antes del Éxodo, no hay un mandamiento claro, explícito, directo de parte de Dios. Antes del Éxodo. A partir del Éxodo hay un mandamiento claro y explícito de parte de Dios. Entonces vamos a ver algunos versículos de algunos casos de matrimonio antes del Éxodo y después del Éxodo y vemos cómo se tienen que juzgar de forma diferente, ¿no? El primer versículo que tenéis es el de Génesis 6. Todos conocemos la situación antes del diluvio, de caos moral, ético, la conducta que había, ¿no? Y una de las características de ese caos moral antes del diluvio la describe Génesis 6:2 diciendo: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí ya nos está dando una pequeña pincelada de este tema, ¿no? O sea, los hijos de Dios, refiriéndose a la línea de Set, creo yo, la línea escogida por el Señor, vieron, les apetecieron las mujeres del mundo y se casaron con ellas, se unieron con ellas, ¿no? Un siguiente pasaje que encontramos es el de Abraham, en Génesis 24. Como sabéis, Abraham, Dios le había prometido una descendencia para su hijo Isaac, y Abraham tiene en su corazón dos preocupaciones. Una, primero si iba a tener hijo, luego Dios le da a Isaac. Y una vez tiene a Isaac, dice, ¿de dónde va a tener descendencia? ¿Con quién se va a casar? Pero su segunda preocupación era que no se vaya a casar con alguien que no sea de nuestro pueblo, con alguien que no sea de nuestra fe. Entonces hace lo siguiente Abraham, Génesis 24, todos los pasajes que voy citando los tenéis en vuestras notas. Génesis 24 dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces envía a su siervo cientos de kilómetros de viaje para encontrar una esposa para su hijo Isaac. Y me llama mucho la atención por varias razones este ejemplo de Abraham, sobre todo el hecho de que para buscar esposa para su hijo viajara cientos de kilómetros. Y ese es un principio para todos los jóvenes cristianos. Hay que moverse. Que en nuestro país hay pocas esposas o pocos hombres cristianos. Pues hay que moverse, hay que salir, hay que viajar, hay que ir donde sea. No lo hizo Abraham con su hijo, ¿verdad? Envió al criado cientos de kilómetros de distancia. Pues, vamos a ver. Este es un principio. Hay muchas personas, he oído muchos comentarios de personas, ¿no? ¿Con quién me iba a casar? ¿Sí, no? Y a su alrededor, como decir, es que no hay más cristianos aquí, sí, pero tenemos que dejar de tener esa mentalidad parcelaria de que solamente en mi ciudad, solamente en mi pueblo, ¿verdad? Pero que hay que salir un poco, hay que conocer gente. Otra cosa interesante que vemos es que Isaac repite exactamente lo mismo que hizo su padre con él. Isaac de nuevo con su hijo Jacob hace lo mismo. Veremos en Génesis 27. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Está diciendo, si se casa con estas mujeres paganas con las cuales convivimos, me muero. Está diciendo Rebeca. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Hace lo mismo, va a su parentela y toma una mujer de allí, de su misma familia. Hasta ahora este caso de Abraham y Isaac. Ahora, el siguiente caso que nos encontramos, voy cronológicamente, es un caso un poco extraño, que es el de José.
Todos conocemos la historia de José. Un hombre intachable, excelente. En todo el tiempo desde que sale de su casa, es vendido por sus hermanos, va preso a casa de Potifar, luego está en prisión, acusado falsamente por la mujer de Potifar, llega a ser primer ministro junto a Faraón, y entonces vemos algo extraño, que es que toma por esposa a la hija de Faraón, a Senat. Leemos en Génesis 41, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, viendo la trayectoria impecable de José, uno se pregunta qué hace José casándose con esta, con una pagana egipcia. Por eso decía que es importante que recordemos que cuando hablamos de este tema hay un antes del Éxodo y un después del Éxodo, porque hasta el Éxodo Dios nos da una ley clara y explícita, una prohibición sobre casarse con personas de otra fe, de extranjeros, que viene a ser sinónimo de gente de otra fe, ¿no? Ahora bien, lo que vemos aquí en el caso de José, tenemos que decir algo muy sencillo. José no podía casarse con alguien del pueblo de Israel porque no existía el pueblo de Israel, en primer lugar. Y en segundo lugar, José, que se aprobó en todos sus actos delante del Señor, también se aprobó delante del Señor en este acto. En su conciencia no estaba haciendo mal delante de Dios por el hecho de casarse con una egipcia. Al contrario, él continúa a su esposa, a Faraón y en todo Egipto continúa siendo de testimonio del verdadero Dios. Como vemos ahí en Génesis 41, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Realmente vemos a Faraón como Nabucodonosor, veremos después, ¿verdad? Faraón dando gloria a Dios por la sabiduría, por el entendimiento de José. Un caso justo después es el de Moisés, que se casa con Séfora. Y este es, creo yo, el caso, junto con el de Sansón, que ahora veremos, ese es el caso que más personas que defienden que no pasa nada con casarse con un incrédulo, que el matrimonio mixto está bien, muchas personas se acogen a este caso, el de Moisés. Moisés se casó con alguien de fuera. Moisés sí que podría haber vuelto a Egipto, y buscar en Israel esposa, porque ya existía un pueblo de Israel. ¿Por qué se tuvo que casar con Séfora, que era de la tierra de Madián? Ahora bien, cuando vemos varios pasajes bíblicos, llegamos a la conclusión de que Séfora era creyente y que Jetro, su padre, llamado sacerdote de Madián, era creyente también. Jetro es descendiente no de Jacob, sino de Esaú. Jacob y sus hijos fueron presos en Egipto, pero Esaú y sus hijos continuaron viviendo en el desierto. Y Jetro viene de esa descendencia, directamente de Esaú. Así que, aunque vivían en el desierto y no habían sido esclavos en Egipto, los descendientes de Esaú continuaban alabando a Yahvé, el Dios de Abraham. De hecho, un sobrenombre de Jetro, el suegro de Moisés, es Reuel, que quiere decir amigo de Dios. Y Jetro se le llama sacerdote de Madián. O sea, él no solamente era el jefe del pueblo, era el sacerdote, el que ofrecía sacrificios por el pueblo delante de Dios. Y ahí tenemos otro pasaje de Éxodo 18. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se desobedecieron, prevaleció contra ellos.
Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hasta aquí los versículos que quería compartir con vosotros de antes del Éxodo. Pero ahora nos encontramos con lo que marca la clave, la diferencia, en parte de la historia, en cuanto hablamos de este tema, que es el Éxodo. En el momento del Éxodo, Dios sí que da una ley muy clara sobre el hecho de casarse con no creyentes. Ya no hay ambigüedades. Vemos en Éxodo 34 este pasaje, dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Les está diciendo esto justo antes de entrar en la tierra prometida, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Está advirtiendo al pueblo de Israel que va a entrar en una tierra donde hay idolatría, donde viven pueblos paganos, que no haga alianzas con esos pueblos. Y este pasaje en Deuteronomio 7, de nuevo repite: y Jehová tu Dios las haya entregado a las otras naciones delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Creo que es clarísimo. Además, nos está dando la razón por la cual Dios no quiere que se casen con otros pueblos. Y lees comentaristas, y realmente da risa leer algunos comentaristas, no de los nuestros, de fuera, que quieren comentar este pasaje y decir: sí, es que aquí Dios estaba preocupado por la pureza étnica de Israel, o por guardar la cultura y las tradiciones de Israel. Que no, que de ninguna manera, que no está diciendo nada de todo eso. El Señor lo dice clarísimo aquí: porque, tener subrayado, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esa es la razón. No es cultural, no es étnica, no es lingüística, no es que Dios quiera conservar la pureza de la sangre hebrea. No es eso. Quiere conservar la pureza de la fe. Ya en el Antiguo Testamento. Vamos a extrapolar todo esto a la Iglesia, porque el Nuevo Testamento lo hace. Quiere conservar la pureza de la fe cristiana. Entonces, muchas veces cuando la palabra dice que no te cases con extranjeros, aquí hay muchos extranjeros, no te cases con extranjeros, aquí debemos entenderlo como sinónimo de con aquellos que tienen otra fe. No es el hecho de ser extranjero, sino el hecho de venir de fuera. De hecho, ¿cuántos extranjeros hay en la Escritura que son añadidos al pueblo de Israel? Ruth la Moabita, Rahab de Jericó. ¿Qué se le exigió a Rahab? Fue salvada de la destrucción de Jericó y incorporada al pueblo de Israel. ¿En base a qué? A una fe. Esa es la identidad de Israel, la fe. Si no, nosotros no podíamos ser hijos de Abraham. Y somos hijos de Abraham. Porque Israel no es un pueblo de sangre, Israel es un pueblo de fe. Nosotros somos Israel. Hablaremos de ese tema más extendido en otro momento, pero somos Israel. Hemos sido injertados en Israel, somos Israel. ¿Sí? Rahab fue injertada en Israel, no era de sangre hebrea, pero fue injertada en Israel. Entonces, el criterio de pertenecer a Israel es una fe. Y seas de donde seas, si tienes esa fe, eres añadido a Israel, eres adoptado al pueblo de Dios. No solo nos da ese pasaje la razón por la cual Dios no quiere sus matrimonios, y es porque uno pierde la fe, se aleja, sino que además está hablando de las consecuencias. Dice: el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. No se trata solamente de un error, se trata de un pecado. Y está el kit de la cuestión.
y un pecado que provoca la ira al Señor, una ira justa, ¿no? Y a su disciplina también. Todo el Antiguo Testamento, y sobre todo el Deuteronomio, todas las leyes del Deuteronomio, marcan una pauta para el pueblo de Israel, que es que ha de guardar la pureza. Y entonces es cuando viene este pasaje de Deuteronomio 22, 9 al 11, conocido por todos, que dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No harás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Hay toda una serie de prohibiciones a mezclar, no puedes mezclar. En algunas podemos intentar encontrar la lógica. ¿Por qué no arar con un buey y con un asno juntamente? Bueno, porque el buey tiene un paso firme y recto y el asno cuando le da la gana se para. Y los surcos acabarán siendo en círculos, ¿no? Tiene su lógica no ponerlos juntos bajo el mismo yugo, ¿vale? Semillas diversas, bueno, también te da aquí un poco la lógica, no sea que se pierda todo. Tienen diferentes crecimientos, diferentes características. Lana y lino juntamente, pues también tendrá su lógica. Pero lo que Dios está apuntando aquí no es a que busquemos la lógica de sus mandamientos, sino a que el pueblo de Israel ejerza fe y obedezca. Cuando Dios dice no mezcles esto con esto, les está dando un principio fundamental, y es que Israel ha de estar en el mundo y entre las naciones para guardar la pureza, para salvaguardar la pureza. Estos mandamientos de Deuteronomio los podemos entender como una aplicación práctica del no cometerás adulterio. Ah, sí, pero eso se refiere solo al matrimonio. No, eso no. ¿Quién ha dicho que solo se refiere al matrimonio? No cometerás adulterio. Nosotros lo aplicamos exclusivamente al matrimonio. Adulterar el matrimonio. Entonces, no cometerás adulterio quiere decir guarda la pureza en el matrimonio y en tu vida. En tu vida es un principio general, y aquí vemos cómo se aplica de muchas maneras diferentes. El mezclar se convierte en sinónimo de impureza, en sinónimo de infidelidad al Señor. Tenéis este pasaje también, creo, de Isaías, ¿verdad? No sé si lo puse, no, pues os lo leo. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Esto es una profecía de Isaías sobre Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Cuando Isaías le dice a Jerusalén, tu vino está mezclado con agua, está diciendo, has sido infiel al Señor. No has guardado la pureza, te has mezclado. Y Deuteronomio 22, que leíamos antes, tiene esa frase tan conocida, que luego repite el apóstol Pablo: no ararás con buey y con asno juntamente. De ahí el apóstol Pablo dice: no os unáis en yugo desigual, refiriéndose a este mandato del Deuteronomio. Una vez en la tierra prometida, leemos en Josué 23: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? ¿Encontráis ese pasaje? Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Advertencia, sí. Consecuencias, también. Obediencia, en primer lugar. Y hay cristianos que tristemente dicen: sí, yo sé que estoy desobedeciendo, pero es que estoy dispuesto a afrontar las consecuencias. Tampoco es eso. Dios está pidiéndote, en primer lugar, obediencia. Quiere que le amemos a Él por encima de todo. Y hay dos cosas interesantes en este pasaje, al menos dos. Primera, la segunda frase dice: porque si os apartareis y os uniereis, ¿localizáis la frase a la que me refiero? Porque si os apartareis y os uniereis,
Y muchas veces pensamos que la persona que se une, el cristiano que se une a un no creyente, finalmente se aparta. El pasaje aquí está apuntando al efecto inverso. ¿Nos damos cuenta? Si os apartareis y os uniereis. Está diciendo que el que se une ya está apartado. Aunque físicamente venga a la iglesia, aunque físicamente tú lo veas, en su corazón está apartado. Es el hecho de que está apartado, la razón por la cual está apartado, lo que le lleva a poder tener en su corazón el deseo de unirse a alguien que no es creyente. Y apartado me refiero no que haya abandonado necesariamente la fe, pero sí que está pasando una crisis, frialdad, tibiez, ambigüedad en cuanto al espiritual. Y como en su corazón no es el Señor lo primero, está ese corazón apartado, hay cabida a tener esa relación con un incrédulo, con un no creyente. Pero es que este pasaje, y por eso he subrayado la primera frase ahí en Josué 23, nos da el antídoto, nos da la medicina a esto. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Si vigilamos nuestros corazones como para que el Señor y el amor al Señor sea realmente lo primero, lo fundamental en todo momento, esa es la medicina, para no ver ningún atractivo, ninguna tentación en unirse a un no creyente. Amar al Señor por encima de todas las cosas. Y amar al Señor por encima de todas las cosas supone muchas veces sacrificio. Puede haber fácilmente algo que esté reemplazando, esté ocupando el primer lugar en nuestro corazón. ¿Todos recordáis la historia de Abraham e Isaac? ¿Qué es lo que Abraham más quería? Si Dios le acababa de dar la respuesta a todas sus promesas, en ese niño, en ese jovencito. Isaac era el tesoro de sus ojos. ¿Y Dios qué le dice? Agárralo, llévalo al monte, sacrifícalo. Lo que más quería. Y muchas veces nos podemos encontrar en nuestra vida cristiana con algo así. Que Dios te pide que sacrifiques lo que más quieres. Porque te está poniendo en una mano el amor y la fidelidad a Él y en otra mano eso que tanto quieres. Y Dios te dice, escoge. Vemos al devenir de la historia que finalmente Abraham no ha de renunciar a Isaac, pero va con fe a sacrificarlo. Abraham piensa, Dios puede resucitarlo entre los muertos, Dios me puede dar otro hijo, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Él es soberano para cumplir sus promesas. Pero aquel que ve atractivo en el hecho de unirse, casarse a un no creyente, Dios le está diciendo lo mismo. Está diciendo, no, yo primero. Y ese cristiano en ese momento tiene que sacrificar a su Isaac. No tú, sea cual sea. Eso que en su corazón es más importante que el Señor. Ay, Señor, pero es que yo quiero formar una familia. Ay, Señor, pero es que si no me caso con este chico, ¿con quién me voy a casar? ¿Quién me va a querer? Ay, Señor, es que me pasa la edad. Ay, Señor, es que yo sueño con tener hijos. Ay, Señor, es que... ¿Cuántos Isaacs tenemos ahí, verdad? ¿Cuántas cosas que anteponemos al Señor? Y el Señor te está diciendo, no, yo primero. Yo primero, en obediencia. El siguiente caso, y muy interesante, casi tanto como el de Moisés y Séfora, es el de Sansón. Conocemos la historia de Sansón. Bueno, no entraremos en muchos detalles. Una característica de Sansón es que era un hombre sensual, le gustaban las juergas, las peleas, el beber, las fiestas y las mujeres. ¿Sí? Ese era Sansón. Y aún así es un juez dentro de Israel. O sea, Dios es instrumento de Dios en Israel. Algo increíble. Y leemos en Jueces 14:3. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y era una mujer filistea, antes de Dalila, luego Dalila de nuevo, otra vez. Tómame esta, porque ella me agrada.
Exactamente lo que Adán y Eva dijeron delante del fruto prohibido, ¿verdad? Es codiciar, es bueno. Me apetece. Me lo voy a comer. Tómame esta porque me agrada. ¿Cuál es la razón que sus padres le dan a Sansón por el hecho de no tomar esa mujer? ¿Es por el hecho de que es extranjera? ¿Es por el hecho de que es filistea? No, es por el hecho de que es filistea, hija de filisteos incircuncisos. Está apelando a la fe. No dice simplemente, ay, ¿cómo te vas a casar con una extranjera? Cásate con una de aquí, de nuestro pueblo. Dice, hija de esos filisteos incircuncisos, no son de nuestra fe. ¿Cómo vas a unirte con ellos? Está prohibido por el Señor. La razón de Sansón es, ella me agrada. Sencillamente. Muchos apelan también a este caso por esta sencilla razón. Si Sansón se casó con una pagana, con alguien que no era de su fe, y Dios utilizó poderosamente a Sansón, incluso utilizó esa relación, porque gracias a esa amistad, esa cercanía con los filisteos, Sansón vengó al pueblo de Israel y mató a muchos filisteos. Dios puede utilizar mi matrimonio, que yo me case con una mujer no creyente. ¿Veis los argumentos que hay detrás de todo esto? ¿Qué respondemos a tal cosa? Bueno, Dios utilizó poderosamente a Sansón y el matrimonio de Sansón a pesar de Sansón. Dios también utilizó poderosamente la traición de Judas. Y no por eso todos vamos a traicionar al Señor, ¿cierto? El hecho de que Dios en su soberanía utilice incluso la maldad que nosotros hacemos, no nos excusa para hacer toda la maldad que queramos hacer. ¿Sí? Somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Y Dios es soberano y poderoso por encima de nuestros actos. ¿Puede un cristiano casarse con una no cristiana y al cabo de tiempo ella venir a la fe y ser creyente? Sí, el Señor lo ha hecho muchas veces. ¿Justifica eso que nos casemos con un no creyente? Yo me caso con un no creyente porque mira lo que le pasó, al final se convirtió. No justifica. Si Dios en su misericordia, en su bondad, quiere luego salvar al cónyuge, al esposo o a la esposa, es porque Dios es bueno. No es porque tú hayas sido tan fiel y tan obediente que merezcas que se convierta a tu esposa. Es porque Dios es bueno. Sencillamente. Un pasaje, Génesis 50, que nos muestra esta soberanía de Dios por encima de la maldad. Creo que tampoco lo tenéis ¿verdad? Es el final de la historia de José con sus hermanos. José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Dios es soberano incluso por encima de nuestras faltas. Ahora, este pecado, el pecado de Sansón, se repite y se repite y se repite continuamente en la época de los jueces. Vemos Jueces 3, versículo 5, ese sí que lo tenéis en vuestras notas. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y continúa diciendo, olvidaron a Jehová su Dios, sirvieron los Baales, etcétera, etcétera. Todo el tiempo de los jueces, el pecado del pueblo de Israel era continuamente unirse a los pueblos cananeos. Ahora, el ejemplo que colma el vaso es el de Salomón. Es el siguiente que tenéis. Salomón no solo se unió a las mujeres paganas de los pueblos que tenía cerquita, sino que envió traer mujeres de los pueblos más lejanos para casarse con ellas. Y tuvo 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Dice 1 Reyes 11, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El hombre más sabio de la tierra, y empieza este pasaje diciendo, pero grandísima falta de Salomón, con toda su sabiduría. Si un hombre tan sabio cayó en esto, cualquier cristiano de a pie puede caer en la misma tentación. Hicieron caer, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Alguien me lo explicó en una ocasión con una ilustración muy sencilla. Si una pareja, uno de los dos se sube encima de la mesa y el otro está abajo, y los dos empiezan a estirar el uno del otro, ¿quién tiene más puntos de ganar? ¿El que está abajo, de hacer bajar al de la mesa, o el que está arriba, de hacer subir el que está al suelo? El que está abajo siempre tiene las de ganar, ¿verdad? Le va a ser más fácil hacerlo caer. Si un cristiano y un no cristiano se unen en matrimonio, ¿quién va a tirar más? ¿Quién va a tener más fuerza? ¿Quién va a tener más influencia? ¿El no cristiano para llevarle al cristiano al mundo? ¿O el cristiano para llevarse al otro a la iglesia? Solamente tenéis que pensar en los casos, muchos o pocos, que conozcáis, para ver cómo la gran mayoría acaba. El cristiano acaba fuera. En el tiempo de los profetas, y vamos a leer rápidamente algunos pasajes de algunos profetas. Esdras 9. Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos. Y continúa diciendo, tenéis también un pasaje de Esdras 9, no lo leeremos entero, pero vemos ahí la tristeza, la gran tristeza de Esdras como profeta al ver el pecado de Israel. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo, etcétera, etcétera, ¿no? A los que somos creyentes, esta es la misma tristeza que nos debería producir ver que este pecado se repite continuamente entre aquellos que nos rodean. Y Nehemías 13, también lo encontramos, 13, 25 al 27. Dice, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Vemos también en todo el tiempo de los profetas que Israel continúa cayendo en el mismo patrón, el mismo pecado. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento. Espero que no os durmáis. Para ver sencillamente que la enseñanza del Antiguo Testamento es exactamente la misma en el Nuevo Testamento. Solo que cuando el Nuevo Testamento habla de, donde el Antiguo hablaba de Israel, el Nuevo habla de la Iglesia, de los que han de guardar la fe y la pureza de la fe. De esas leyes que hemos leído en el Deuteronomio, sobre todo en esa que dice que no ararás con asno y con buey juntamente, a esa es a la que se refiere el primer pasaje que tenéis aquí, que es el más conocido sobre este tema, 2 Corintios 6, 14 y 15, cuando el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y realmente se nos ha de hacer incluso extraño tener que hablar sobre este tema, porque en todas las religiones está prohibido, como no en el cristianismo. Un musulmán se tiene que casar con un musulmán, y uno que pertenezca a cualquier secta se tiene que casar con cualquiera que pertenezca a esa secta. Y nosotros incluso tenemos que hablar y defender este tema, lo cual resulta realmente extraño. Y es que uno del PP se tiene que casar con uno del PP, no se va a casar con uno del PSOE. ¿Vosotros lo podéis imaginar? A todos los que están haciendo la campaña política, uno del PSOE casado con uno del PP, y los va haciendo campaña cada uno a votar a... Por favor, ¿y a quién votan los hijos? Resulta completamente estrambótico pensar que esté tan claro en otros temas del mundo, y cuando llegamos al terreno de la fe cristiana dudemos o consideremos otras posibilidades. Un cristiano se casa con un cristiano, un creyente se casa con otro creyente. De ahí el pasaje del apóstol Pablo. La iglesia de Corinto sabemos que se caracterizaba, entre otras cosas, por cierta mundanalidad, por estar demasiado cerca del mundo en muchos temas, y es necesario que el apóstol Pablo enseñe tajantemente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no os caséis con la gente del mundo. La iglesia tiene prohibido mezclarse con el mundo. Sí. ¿Qué quiere decir esa expresión yugo desigual? No quiere decir un yugo torcido, quiere decir un yugo que no es igual al tuyo. Podríamos traducirlo en yugo diferente. Yugo diferente. Literalmente del griego: no os unáis con otro yugo diferente. No otro igual al tuyo, otro diferente. Yugo, sí, vamos a explicar un poquito más qué quiere decir yugo. El yugo es esa pieza antiguamente de madera, arqueada, bajo la cual podías poner un animal o dos animales, y si dos animales estaban arando el campo juntos, habían de ser dos animales iguales, para que fuera al mismo ritmo, a la misma velocidad. Dos asnos, dos mulos, dos bueyes, ¿sí? Esa es la imagen de yugo. Yugo en toda la Biblia tiene el sentido de servidumbre. Cuando se habla de que Israel estaba bajo el yugo de Madián, quiere decir que estaba esclavo de Madián, era siervo de Madián. También nos habla la palabra del yugo de pecado, porque servimos a nuestro Señor de pecado, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo en Mateo 11 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que la idea de yugo no es necesariamente algo malo, sino conlleva la idea de servicio. ¿A quién sirves? ¿Para quién trabajas? El Señor dice en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil, es gozoso trabajar para el Señor. ¿Sí? Por eso esa expresión: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces, cuando hablamos del tema del yugo, todos en este mundo estamos bajo uno de dos yugos: o bajo el yugo de servidumbre al pecado, o bajo el yugo de Cristo. ¿A quién sirves? Estás sirviendo a uno de estos dos señores. Lo que el apóstol Pablo entonces dice es que tú has dejado el yugo de servidumbre, ahora estás bajo el yugo de Cristo, trabajando para Cristo. No te unas a alguien que está bajo otro yugo, que no es el tuyo. Estás sirviendo a otro Señor, ¿sí? A un yugo diferente. Otro pasaje, aunque este es el pasaje más claro sobre este tema, más conocido, este de 2 de Corintios, en 1 de Corintios el apóstol Pablo también cita algo. También tenéis en vuestras notas 1 de Corintios 7:39. Aquí está hablando del caso de la viuda. 1 de Corintios 7:39. La viuda, que es libre para casarse, dice: la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera
con tal que sea en el Señor. Y en el Señor no se refiere solamente vamos a hacer una boda evangélica y ya está. No. En el Señor quiere decir que la otra persona con la cual te casas está viviendo en el Señor. Está viviendo la vida cristiana. Con ese te unes. Con aquel que está viviendo la vida cristiana. Entonces, en el Señor no apunta a una ceremonia, sino a una forma de vivir la vida. Lo dice el apóstol Pablo de nuevo en 1 Corintios 9:5. 1 Corintios 9:5 dice así cuando habla de sus derechos como apóstol: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí Pablo perfectamente podía haber dicho: ¿y no tenemos nosotros también de traer una esposa? Y punto. Él estaba viajando solo, pero tenía derecho de traer una esposa consigo, viajar casado y hacer su ministerio casado, ¿verdad? Pero él lo presenta como una renuncia a ese derecho, en pro de la extensión del Evangelio. Perfectamente podía haber dicho: y no tenemos derecho de traer una esposa, pero aprovecha este versículo una vez más para volver a recalcar este tema a los corintios. No es una esposa, sino que es una hermana por esposa. Es una hermana por esposa. Literalmente en el griego es adelphen gunaika, que es una hermana esposa. Pablo está diciendo: ¿no tengo yo derecho de traer a una hermana esposa conmigo, ¿no?, como compañera de su ministerio? Una vez más, la esposa de un creyente solo puede ser otra creyente. En la próxima sesión, dentro de 15 días, vamos a intentar definir lo que quiere decir creyente. Cuidado. Porque ahí, si abrimos mucho la bolsa, ¿verdad?, entra todo el mundo. En un país como el nuestro, donde todo el mundo se confiesa cristiano, culturalmente, pues todo el mundo entraría aquí en esta categoría de creyente. No solo alguien que se profesa cristiano, sino alguien que da muestra, evidencia de un nuevo nacimiento en Cristo y de ese fruto del Espíritu. Hasta aquí un poco todo lo que se refiere al matrimonio en cuanto al tema del yugo desigual, pero me gustaría decir dos palabritas en cuanto a aquellos que ya están casados con un no creyente. También da algo de instrucción la palabra sobre ese tema. Primero aclarar que si alguien está casado con un no creyente, hay dos puertas de entrada a esa situación. ¿Sí? Hay dos puertas de entrada a esa situación. Primera, siendo un soltero cristiano, decidió casarse con un no cristiano. Y eso es lo que hemos estado detallando hasta ahora. Si ese es el caso, tal persona, en primer lugar, lo que debe hacer es estudiar la palabra, que el Espíritu le dé convicción de pecado, arrepentirse delante del Señor y pedir el perdón del Señor por haber desobedecido su palabra y haberle ofendido a Él. Ahora, la segunda puerta de entrada a esta situación es que alguien estando casado es salvo. Es la segunda situación en la que se puede dar el matrimonio con un no creyente. Y esto será muchas veces también. Y no es por voluntad del creyente que esto sucede, es por voluntad del Señor, que ha querido salvar a aquella persona, todo y estar casada, no estar libre en su matrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que los corintios pensaban, los corintios iban un poco a los extremos, ¿no? O se casaban con un incrédulo o querían abandonar al marido. Entonces, como yo soy cristiano y él no, pues esto se acabó, ¿verdad? Qué bien, estoy libre. Y aquí enseña el apóstol de nuevo. 1 Corintios 7, 12 en adelante. Tenéis el pasaje ahí, ¿verdad? Sí. Y a los demás yo digo, no el Señor. Y aquí hago una pequeña pausa. Cuando el apóstol Pablo dice yo digo, no el Señor, no es que se esté peleando con el Señor, ni que esté intentando contradecir al Señor. Está queriendo sencillamente decir que esto que os voy a decir ahora, el Señor no lo había dicho antes. ¿Sí?
el Señor no había enseñado sobre este tema, yo ahora os enseño sobre este caso. Por eso dice, yo digo, no el Señor. No es que esté fundando una secta, los que siguen al Señor y los que siguen a Pablo. En otros casos dice, el Señor dijo, no yo. Dice justo lo contrario, como decir, el Señor ya os lo enseñó. No es que yo esté trayendo nueva enseñanza. A los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, aquí vemos que no está hablando de aquellos que se han metido voluntariamente en esta situación, sino que como Dios llamó a cada uno, si Dios te ha salvado ya estando casado, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. Si Dios te ha llamado a salvación estando casado, no procures separarte, procura la salvación de tu cónyuge. La salvación de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa. Por tanto, la exhortación del apóstol en esa situación es que el cristiano tenga la actitud correcta, el testimonio correcto, la paciencia para hacer luz a su cónyuge que no es cristiano. Si el no cristiano decide abandonar al creyente por causa de la fe, no por otra causa, entonces dice este texto que el creyente es libre, que el no creyente puede marchar. Si el no creyente dice, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, de tu cristianismo y de tu fe, no soporto más vivir contigo, me voy. Dice que el cristiano queda libre, porque es por la causa de Cristo que ha perdido a su cónyuge, no por la mala vida que le esté dando, solamente por esa excepción. Y es curioso que dice, harás salvo a tu marido. ¿Quién sabe si harás salvo a tu marido? Continúa con ese testimonio continuo delante del Señor. Otro pasaje precioso es el de Gálatas 5, que todos conocéis, pero que tampoco os he puesto, que habla del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el testimonio que el creyente debe dar dentro de su hogar. No solo el esposo creyente o la esposa creyente, sino todos nosotros con nuestros familiares no creyentes, evidentemente. Ese es el testimonio que han de ver, este fruto del Espíritu. Por eso, 1 Pedro 3 dice lo siguiente: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No se trata que la esposa creyente esté sermoneando todo el día a su marido no creyente. Se trata de que sin palabra, por su conducta, por su actitud, por ese fruto del Espíritu demostrado continuamente en la vida cotidiana, el esposo pueda ser ganado para Cristo. ¿Qué quiere decir que tus hijos sean santos? Que tus hijos sean santos, que el hogar sea santo, por causa del creyente. Y creo que en alguna ocasión he utilizado un ejemplo similar al que voy a poner ahora. Imaginaos que un creyente va en un avión, 60 personas en el avión, y empieza una gran tormenta, y el avión se empieza a zarandear, parece que se va a estrellar, y aquel creyente se clava de rodillas y empieza a orar: Señor, por favor, sálvame la vida. Y el Señor contesta esa oración y salva a aquel creyente, y el avión aterriza. ¿Cuánta gente se ha salvado? ¿Una? Todos. El avión lleno. Y aquellos no eran conscientes de lo que espiritualmente estaba sucediendo, de que aquel creyente estaba orando al Señor, ¿verdad que no? Todos los que aterrizan y salen del avión, ¡oh, qué suerte!, ¿verdad? Ya que lo lleva mi San Pancracio aquí, o gracias a que llevaba la estampita de cada uno con su superstición y con su fe. Pero es la oración de aquel creyente la que el Señor ha escuchado y ha contestado.
A eso se refiere el pasaje cuando dice: tu esposo y tus hijos no son inmundos, sino que son santos. Están recibiendo un trato especial de Dios por causa del creyente que está dentro de aquella casa. Aquella casa no es como la casa del vecino, porque allí hay un cristiano. Y todos reciben un trato de Dios y una bendición de parte de Dios muy peculiar, muy especial, por causa del creyente que está ahí dentro. A eso se refiere el pasaje al decir santo. Ya casi acabamos, y déjame que ponga un ejemplo más en cuanto a las dos maneras en la cual alguien puede estar dentro de un yugo desigual o de un matrimonio con un no creyente. Les voy a poner el ejemplo de dos naufragios. El primero es el naufragio del apóstol Pablo en Malta. ¿Recordáis el naufragio? Y Pablo se pone en pie y dice: no temáis, el Señor me ha dicho que no va a haber pérdida humana, se va a perder la nave, se van a perder los enseres, todos naufragan y quedan salvos en la isla de Malta. Ese es el caso de aquel creyente que, ya estando casado, el Señor lo salva, que es de testimonio en su barco y que puede ser de bendición a todos los que están con él en el barco. ¿Sí? Otro naufragio, o casi naufragio, el de Jonás. Jonás desobedeciendo al Señor. No como el apóstol Pablo, que va en un viaje misionero. Está en la voluntad del Señor. Jonás, desobedeciendo al Señor, sube a ese barco, cuando no tenía que subir a ese barco. Ese es el joven creyente que, desobedeciendo al Señor, se casa, se une en yugo desigual. ¿Qué bendición pueden esperar de Jonás los que están compartiendo barco con él? Tempestades. ¿Qué espera Dios de Jonás? Arrepentimiento. Arrepentimiento sincero. Que clame a Dios por perdón y que venga la calma. Pero arrepentimiento. Ese Jonás no puede demandar del Señor bendiciones para los demás marineros cuando Dios está enojado con él. Y este es el punto al que ha de llegar aquel que voluntariamente ha entrado en un yugo desigual. Ha de reconocer que su situación no es la de Pablo. Señor, que yo sea de luz y bendición a mi hogar. Claro, el Señor puede hacer maravillas, puede hacer milagros a pesar de nosotros. Ha de llegar al punto de entender que su situación es la de Jonás. Y Señor, perdóname, no debería haber subido jamás a este barco. Te ruego que me perdones mi vida, perdones la de los que están conmigo aquí, para que su caso pueda llegar a ser el de Pablo. No entramos en detalles sobre todas las dificultades que supone un yugo desigual. Si habláis con un cristiano que está casado con un no creyente, os va a decir una cosa muy sencilla: ay, ojalá mi marido creyera en el Señor, ojalá mi esposa viniera conmigo a la iglesia. Las tensiones y las disensiones y los conflictos pueden ser continuos. El Señor ya nos advierte en Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Cristo divide familias, trae disensión, y los que son cristianos en aquella familia dicen: Señor, por favor, sálvalos a ellos también. Luego, si hay disensión en una familia dividida por la fe, ¿por qué alguien iba a provocarla? ¿Por qué casarse con un no creyente y provocar una familia donde hay disensión? He conocido a muchos jóvenes decir: yo no voy más a la iglesia, porque yo siempre he visto que la fe es un motivo de conflicto. Yo recuerdo toda la vida, cada domingo por la mañana, mi padre y mi madre discutir sobre si íbamos o no íbamos a la iglesia y a qué iglesia íbamos. Eso es lo que puede llegar a provocar un matrimonio mixto. Ya para acabar, unas palabras de esperanza. Palabras de esperanza. Para el que está casado con un incrédulo, como decíamos antes, puede ser de testimonio y Dios puede llegar a salvar.
a aquella persona. Dios pide fidelidad, constancia, un testimonio coherente en todo momento. Para el que desobedeció como Jonás y subió en un barco en el que no debería haber subido nunca, también hay esperanza, porque hay perdón en el Señor. Pero ha de haber un arrepentimiento y un pedir perdón sincero al Señor. Haberse casado con un no creyente no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable. Dios puede perdonar ese pecado, pero está pidiendo una actitud de arrepentimiento delante de Él. Y para los jóvenes y los que aún estéis buscando pareja, futura esposa, futuro esposo, también hay esperanza, claro. Pero vuestra oración ha de ser: Señor, dame a alguien que te ame más a ti que a mí. Todo el mundo sueña con una persona que diga: yo te amo más que nada en el mundo. ¿Quieres a alguien que no sea capaz de decirte eso? ¿Quieres a alguien que te diga: yo te amo, pero tú eres el segundo? No suena romántico, ¿verdad? No suena romántico. Yo te amo, pero amo más a Jesucristo. Porque ese va a ser el colágeno del matrimonio. Ese va a ser la... Pues no me responde, qué coincidencia, yo también. Yo también, tú eres la segunda para mí. Primero es Cristo. Exactamente eso es lo que queremos. Un cristiano que te ame, pero que primero ame más al Señor. Y en cierta ocasión lo vi dibujado como un triángulo, ¿verdad? Los dos vértices de abajo son el esposo y la esposa. Y realmente cuando el esposo y la esposa más cerca están de Cristo, ¿qué sucede? Más cerca están el uno del otro. No es la línea horizontal la que tenemos que buscar, sino que cuando ambos más cerca están de Cristo, más cerca están el uno del otro. Esa es la unión que tenemos que buscar entre los dos esposos. Pues hasta aquí lo que os quería compartir. Casi nada. Gracias por vuestra paciencia. Como veis, hemos hecho un repaso. No están todos los versículos, aún nos quedan algunos para la siguiente sesión. Pero sí hemos hecho un repaso sobre todo el Antiguo Testamento y los principales versículos del Nuevo Testamento que hablan de este tema, del no unirse en yugo desigual.